Pesach Kasher Besamea. Es un honor del cielo estar siempre con ustedes, con un amor siempre sincero y cariño hacia toda esta comunidad, aunque muchos no lo crean. Yo lo creo, con perfecta fe. Así que con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro querido maestro, el doctor y rabino Dan Ben Abraham Shelita, y con el permiso de su alumno más eminente, el Rab Meir Caleb, que la paz del cielo sea sobre usted, sobre toda su familia, y gracias por su vida y por sus enseñanzas. Y con el permiso del liderazgo, y como siempre digo, desde el más anciano y hasta el más niño, con el permiso de todos, porque todos tienen una parte divina del Creador. Y esta semana fue un desafío también, porque no tocó la Parashá Shemini. Entonces es un día de Jol Hamoed, un Shabbat de Jol Hamoed, que trae su propia porción, su propia sidra, su propia Parashá. Así que vamos a hablar algo relacionado a lo de Pesach. Y por eso pido, como ustedes ven el título, Satán, una autobiografía de nuestro gran oponente. Así que hoy vamos, con la ayuda de Hashem, vamos a describir quién es el Satán y cuál es su función. Y para eso, Avi la próxima. Vamos a leer algo sobre Pesach. Si nosotros sacamos el valor numérico de Matzah, Pesach y Maror, tenemos un resultado de 729. ¿Y cuál es la otra palabra con el mismo valor numérico que nos dé 729? Y para eso la próxima diapositiva es el Ana Bejoa. Y casualmente, o por diosidencia mejor dicho, es la que recitamos durante la Sefirat Omer, los 49 días de la cuenta del Omer. Nuestros sabios nos dicen que fuimos redimidos de Mitzray gracias al nombre de 42 letras del Ana Bejoa. Y por eso es que lo recitamos durante el conteo del Omer, que son 49 días. Si nosotros ponemos atención al segundo párrafo del Ana Bejoa, para leer el Ana Bejoa o los nombres que están ocultos en el Ana Bejoa, tenemos que tomar en cuenta la primera letra de cada palabra del Ana Bejoa. Y si nosotros tomamos en cuenta la primera letra del segundo párrafo, nos da el término, la palabra Kara Satán. Y Kara Satán tiene, me pueden poner la siguiente diapositiva, tiene el mismo valor numérico que Pesach, Matzah y Maror, que es 729. Casi no es muy fuerte la gematría, pero con el favor del cielo vamos a intentar desarrollar y sacar un secreto.
de esta palabra del término Kara Satán. Y Kara Satán, traducido al español, es arranca o quebrar al Satán. El Satán es lo que muchos hemos traducido como Yetzer Hará, el adversario o Satanás o el diablo. Todos los adjetivos. Pero el Satán no es nada más que un emisario de Hashem. Quizás muchos nos vamos a sorprender que el Satán no es el ángel caído, no es el demonio, no es el hijo de la perdición, sino que el Satán tampoco es tu esposa, ni es tu vecino, ni es tu enemigo, ni es la novia. El Satán es nuestro doble. Para que podamos entender vamos a poner un ejemplo como una película de Hollywood. Haz de cuenta que estás interpretando a un personaje, pero ese personaje tiene que pasar muchos riesgos, tiene que tomar escenas de alto peligro. Y para que a ti no te pase nada, contratan a un doble tuyo. ¿Para qué? Para que el personaje que sale en la pantalla salga limpio, salga hermoso, con su bello rostro, y mientras tu doble interprete o haga el papel o haga las funciones más riesgosas. Ese es el Satán. Y el Satán lo podamos describir como dijimos, el adversario. Pero nuestro Rab ha venido mencionando mucho una palabra desde antes de Pesaj. Y si ustedes prestaron atención, una palabra es el ego, que es el Hametz, nuestra levadura. Y todo empezó para poder describir quién es el Satán, o cuál es la función o el rol del Satán. Tenemos que viajar a ¿cuánto es, Rab? 15,000 millones de años. Antes del Big Bang. Tenemos que retroceder a la historia. Incluso lo recomiendo a seguir el canal Apasionados por la Historia que tiene nuestro Rab. Entonces tenemos que viajar. Pero antes de retroceder, la primera vez, ¿me puedes poner la próxima diapositiva? La primera vez que aparece el Satán en los Nevi'im es en Zacarías, dice, entonces, ¿todos pueden leer? Entonces mostró al sumo sacerdote de pie delante del Señor, mientras que Satán estaba a su derecha para oponerse a él. Entonces, la primera vez que aparece la palabra Satán es como oponente, como contrincante. Entonces, si viajamos 15,000 millones de años en la historia, cuando Hashem creó al hombre a su imagen y semejanza, todo marchaba bien. En el jardín del Edén, antes de que el Satán introdujera su astucia, Hashem y el hombre eran felices para siempre.
Pero ¿por qué no pasó eso? Porque el Satán, su función es poner obstáculos. Y entonces cuando el hombre y la mujer pecaron, perdieron su puesto en ese mundo donde todo era de oner, de placer. Pero ese placer no tenía ningún valor porque no había ningún esfuerzo tras de ello. Por ejemplo, si les preguntara, ¿ustedes son felices ahorita? Casi todos no son felices, pero ¿qué pasara si les preguntara que después de haber tenido una migraña, un dolor fuerte de cabeza, y haz de cuenta que ahorita se te quitó, ahorita sí son felices, ¿verdad? Porque no tienen ese dolor. Pero hace 5 segundos atrás, cuando les pregunté eso, no eran conscientes de eso, porque no tenían ese dolor. Y entonces así el hombre, Adán y Java, no eran conscientes de la felicidad, porque nunca habían conocido el sufrimiento, el dolor, nunca habían experimentado la muerte. Java no había dado a luz a su bebé sin dolor, pero no era consciente del dolor. Pero por ejemplo, si una madre, ¿qué pasara si ahorita tuviera a su bebé sin dolor? ¿Fuera feliz o no? Tuviera más felicidad. ¿Por qué? Porque sabe la conciencia o conoce el sufrimiento de dar a luz. Y entonces cuando nosotros salimos del Gan Eden, teníamos que ganar nuestro lugar, y por eso Hashem Yitbaraj nos dio el libre albedrío. Pero para ganar nuestro lugar de nuevamente en el Gan Eden, teníamos que ganarnos, pero tendría que ser con obstáculos. Y por eso Hashem creó al Satán, o a nuestro Yetzer Hará, o a nuestro ego. Pero el Satán se ha escondido y ha jugado muy bien su papel dentro de nuestro corazón, y especialmente lo ha hecho con los líderes religiosos. No solo con las personas que nos sentamos hasta allá atrás, sino también con los Rosh Yeshiva, o con los Gadolador de nuestra generación. No hablo de nuestro Rab, sino que estoy hablando en general de nuestros líderes o nosotros mismos. Y para conocer el Satán es un título, o acaso es jugador central, el nombre de David Beckham, o falso 9 de Lionel Messi, o mejor goleador Cristiano Ronaldo. Esos son solo títulos, y así el Satán tiene un nombre, es un título lo que él posee. Y el Satán siempre se encuentra dentro de nosotros mismos. Y para describir mejor al Satán, es nuestro ego. Y es por eso que Pesach, Matzah, Umaror tiene el mismo valor numérico que Kará Satán, que significa arrancar el Satán o quitar el adversario de nuestras almas. ¿Qué es lo que no nos deja avanzar muchas veces? Es nuestro ego. ¿Qué es lo que nos hace sentir mejores muchas veces? Es nuestro ego. ¿Qué es lo que a veces nos hace tener la razón, y que solo yo tengo la razón y que tú no tienes la razón y por eso me enojo? Es nuestro ego. A veces nos sentimos amenazados
que nos quiten nuestro puesto, solo porque él tiene una mayor o una mejor voz que yo, solo porque él es mejor orador que yo. ¿Qué es lo que nos hace tener ese miedo? Es nuestro ego. Siempre buscamos asientos hacia adelante. No estoy hablando del nivel literal, sino que el Mashiach, Yeshua, buscar asiento es buscar honores, buscar ser siempre líderes, a veces sin tener la preparación adecuada. Y ahí es donde fracasamos. A veces forzamos las cosas cuando Hashem no nos ha puesto en este lugar, como aprendía ahorita de Azriel. Y entonces eso es nuestro ego. ¿Y por qué dice el Satán que se esconde mejor en los fanáticos religiosos? Los dorsados saben muy bien describir lo que es fanático religioso. Por ejemplo, en cierta ocasión dice que iban dos monjes, uno joven y el otro anciano. Iban caminando, atravesando un río, y de repente vieron a una joven bien hermosa, pero estaba siendo llevada por la corriente. Y el joven, aún impresionado por la belleza de esa mujer, no dudó en ir a salvarla y rescatarla de la corriente. Pero más el monje anciano, sabio, versado en alajá, dijo 2 horas después: ¿cómo tú te atreves a ir a agarrar, a abrazar a una mujer? Lo que el joven respondió: maestro, la mujer quedó 2 horas atrás y tú todavía llevas a esa mujer en mente. Yo solamente la fui a rescatar y a salvar. ¿Qué pasa muchas veces? Que estamos tan aferrados en la alajá, en cómo debemos hacer las cosas, y nos olvidamos del verdadero propósito o objetivo por cual fue hecho esa mitzvah. El Mashiach nos vino a enseñar casi más que todo espiritualidad fuera de la religión, porque la religión estaba escondido en dogmas. La religión te encierra y no te da libertad. Tienes que hacer esto porque yo te lo digo, porque así es nuestra alianza, porque estás bajo el régimen. Y la espiritualidad es algo que te libera, que te ayuda a ir más allá. Como dijo el Ribi, ustedes mayores cosas que yo harán. Él no se basó en un dogma, en una religión, ni defendió siempre la razón, sino siempre defendió la razón de la voluntad del cielo o de la Torah divina. Nunca impuso reglas, sino que más que todo despertó. Muchos estaban: maestro, ¿por qué tú no te lavas las manos como nosotros, como la halajá determina? ¿O por qué tú quebrantas la Torah en Shabbat? Como dijo el Ribi, misericordia quiero, misericordia y justicia. Ese es el punto principal de nuestra Torah. A veces llegamos a Shabbat, Kabbalah Shabbat, y tenemos un invitado. Nos ponemos a presumir que yo puedo rezar esto y esto, hacer nuestros rezos tan largos, en lugar de preguntarle: ¿cómo estás? Bienvenido, o bajar a su nivel de esa persona. Aunque nosotros podamos hacerlo estrictamente conforme a la halajá, pero es mejor que poner atención a un invitado. Lo aprendemos a Abraham, aunque estaba hablando con Hashem Yitbaraj.
dio prioridad a los peregrinos que iban en camino. Eso es la verdadera espiritualidad. La espiritualidad es algo que nos libera. La espiritualidad no busca lugares, no busca llamar la atención, no busca decir que yo soy mejor que él, que yo tengo la mejor voz, que a él no le corresponde este puesto. Eso es egoísmo. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. La espiritualidad, morir a nuestro ego, es renunciar muchas veces a nuestros puestos de honores que tenemos, que ocupamos en la Bet Knesset. Como dijo Rabbi Nachman de Breslev, la verdad de uno muere con uno. Como dice, el ego busca ser siempre reconocido y admirado. El alma sabe quién es y no necesita confirmación externa. Cuando tú sabes quién eres, no necesitas ir a la comunidad para demostrar quién eres. Tu verdadera identidad eres tú cuando estás en casa. Tu verdadera identidad eres tú como recibes Shabbat estando solo en casa con tu familia. Tu verdadera identidad es cómo te vistes para recibir Shabbat, aunque no haya público quien te aplaude. Hacer las cosas con honestidad. Pero luego es siempre ir a buscar la admiración de los demás. Y eso es el Satán y sabe hacer muy bien su trabajo. Cuando tú das una tzedaká y quieres ser admirado por el público, por tus maestros, eso es ego. Cuando tú te sientes mal después de dar un shiur y todos contradijeron tus palabras, eso es ego. Cuando tú dices que sí en lugar de decir que no, eso también es ego. Porque a veces la empatía o la simpatía no siempre sí, sino es siempre decir la verdad, duela a quien le duela. Cuando tú buscas hacer las cosas en aras del cielo, no estás buscando honores de los demás, no buscas ser aplaudido. Si alguien te critica, no buscas decir la verdad. Y entre paréntesis, como dice, y hablando de Lana Bejoa, el nombre de 42 letras se le revela a esa persona que se queda callado aunque tenga la razón, que nunca busca discusión, y aquel que conoce el nombre de las 42 letras es amado por Dios y amado aquí abajo por los hombres. Pero es muy difícil llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque tenemos ego dentro de nuestras almas. ¿Y cuál es la contraparte del ego? Es siempre la humildad. Como dijo Moshe Rabbeinu, cuando todo el pueblo, cuando 3 personas o 2 personas andaban profetizando, cuánto deseara yo que todo Am Israel fuera profeta. O como dijo Yeshua, cuando yo me vaya, ustedes cosas mayores que yo harán. Como dijo Zaratustra en uno de sus libros, mal se paga a un maestro si un alumno solo se queda en alumnos. Pero lamentablemente a veces nuestros maestros nos quieren tener toda la vida como alumnos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que le quiten sus puestos. Siempre queremos ser el jajam,
o la savia de nuestra generación. ¿Por qué? Porque pensamos que si nos quitan nuestro puesto, ya no tenemos valor. Y eso no es así. Por eso dice, el que huye del honor, el honor lo persigue. Pero muchas veces huimos del honor para que el honor nos persiga. No sé si captaron. Como cierta vez llegó un alumno, un rab estaba dando este shiur y dijo, oye, huye del honor y el honor te perseguirá. Y el alumno un año después llegó, maestro, yo he intentado huir del honor, pero el honor no me persigue. ¿Con qué intención él estaba huyendo del honor? Para que el honor lo persiguiera, buscando honores, satisfaciendo al ego. La próxima diapositiva. Cuando el ego muere, el alma despierta. Entonces, si nosotros hacemos la terapia que es Pesaj, es renunciar a nuestro ego. A veces muchas personas fracasan, muchos planes se derrumban por causa de nuestro ego. Pero si nosotros tan solo dejáramos que el ego muriera, nosotros viviríamos, nuestra alma viviría. Para poder describir mejor al ego, como dijimos, es el doble. Cada vez cuando alguien te humilla, no eres tú quien está sufriendo, es el ego o es el Satán. Cada pensamiento que tú tienes en tu cabeza, no eres tú, es el Satán que te lo está poniendo. Cada deseo que tú tienes, no eres tú, es el Satán que te lo está poniendo. Y cada vez que tú niegas reaccionar, por ejemplo, si alguien te hace enojar, cuando tú reaccionas, entonces estás muriendo al alma, matando al alma. Pero cuando tú, en lugar de reaccionar con enojo, dices, está bien, Baruch Hashem, el Eterno lo está permitiendo, como dijo David Hamelech, dejen lo que maldiga, así el Eterno lo ha permitido. Cuando tú dices esas palabras, no eres tú quien está tomando esa energía o ese dolor, sino que es el ego, y cuando tú reaccionas con humildad, haces que tu ego muere y matas al Satán. Por eso la terapia de Pesaj es arrancar el ego de nuestro corazón. Entender que el Satán no es tu enemigo, el Satán no es tu perdición, sino que el Satán es tu doble, ayudándote a cumplir con tu tarea y con tu misión para llegar de nuevamente al Gan Eden, donde fuimos destituidos alguna vez. Eso es el Satán. Y por eso dicen nuestros Jajamim que el Yetzer Hará al final se va a kasherizar. ¿Por qué? Porque es el fiel. Si nosotros vemos la historia de Job, ¿quién estuvo atrás de todo eso? Fue el Satán, probando a Job. Aunque el Eterno dijo que no lo hiciera, el Satán dice que tuvo que jugar sucio, y al final poniéndole todos los obstáculos para ver si de verdad era verdaderamente yo temeroso del Eterno. Entonces el Satán muchas veces actúa cada vez como un siervo del Eterno. Un ejemplo para describir quién es el Satán o cómo funciona el rol del Satán es que tú fueras empresario y tienes muchos súbditos, muchos trabajadores, pero tienes un amigo fiel.
Y a ese amigo siempre lo vas a mandar a ver quién te roba o quién es fiel hacia ti. Eso es el Satán. Dice que en mayor, aparte del Mashiach, que en mayor cumple su tarea es el Satán. Porque él, aunque tú estés dormido, aún ahí está dentro de tus sueños. No te deja dormir. Y también de ahí debemos aprender también del Satán. Como dicen muchos maestros, el sabio aprende de todos, incluso del Satán. El Satán nunca duerme y siempre está fiel con el servicio de Hashem. Entonces el Satán dice que es como un siervo que sirve a su patrón. Haz de cuenta, como te dije, eres un empresario y tienes muchos trabajadores bajo tu mando. Y tú mandas a expiar a un trabajador. Por ejemplo, lo mandas y le dices que, por ejemplo, aquí puedes adquirir mucha ganancia y sin que el patrón se dé cuenta. Entonces viene este servidor fiel del patrón, del jefe, y te dice hagamos esto. Total, el patrón no se va a dar cuenta. Y cuando ese trabajador cae, ¿qué dice el acusador? Este trabajador no merece ser parte de tu empresa porque te está robando. Pero cuando tú haces bien tu trabajo y no cedes ante eso y dices, ¿cómo voy a hacer esto a mi amo, a mi patrón, si me está dando empleo? Entonces, ¿qué dice el Satán? Ese tu hijo verdaderamente es tu hijo y cumple con tus mandamientos. Eso es la misión del Satán. Cuando tú quebrantas un mandamiento, él va y te acusa con el Creador. Pero cuando no sucumbes al pecado, entonces también él mismo dice, ese tu hijo es fiel y merece mayor honor. Y eso es la misión del Satán. El Satán no está acá para echar a perder tu vida. El Satán es para que subas de nivel. Pero para eso tenemos que arrancar el Satán de nuestras vidas, ser menos egoístas, no buscar honor, ir siempre en busca de la verdad. Y a veces no siempre es tener la razón, sino que a veces es ceder. Muchas veces decimos, tú tienes la razón, pero cuesta mucho trabajo decir, tú tienes la razón y yo estaba equivocado. Es un trabajo más difícil, y más cuando son personas que apenas están viniendo o están creciendo en el conocimiento. Y si tú eres un Torah, un Shomer Torah, un Talmid Jajam, no es fácil de decir, ¿sabes qué? Tú tienes la razón. ¿Por qué? Porque han dañado tu ego. Y eso es siempre lo que representa Pesaj, es salir de nuestro egoísmo, salir de que todo lo sabemos, salir de eso y ser humildes como Moshe Rabenu, como Yeshua, que nunca buscaba puestos y honores. Aunque él sabía que él era el Mashiach y podía decir y pedir a legiones de ángeles que lo socorrieran, pero él no lo hizo. Porque si él lo hubiera hecho, el Satán lo hubiera dominado, el ego hubiera resucitado en él y él y su alma se hubiera muerto. Pero como el Mashiach dijo, ustedes han dicho, y guardó silencio. A veces en una discusión no es siempre el que tiene la razón gana, sino que a veces el que guarda silencio. Ese es un Talmid Jajam, ese es un sabio. Aunque tenga la razón, a veces no habla para no humillar o no pasar vergüenza a su alumno o a su semejante,
en público. Pero para no quitarles más el sueño y el tiempo, sé que su tiempo es valioso para ustedes, así que traté de resumirlo, aunque sí hay muchas cosas que debemos aprender del ego, del Satán, quién es realmente, que es un oponente, y que todos los pensamientos que nosotros tenemos no es de nosotros, sino que es el Satán. Cada vez que nosotros reaccionamos con enojo, no somos nosotros, sino que es el Satán. Cada vez que nos duele porque no nos reconocen, pero aseguro que no eres tú quien te duela, no es tu alma el que lo siente, sino que es tu ego que se siente lastimado. Cada vez que no te dan honor o no te aplauden, no es tu cuerpo o no es tu alma quien lo siente, sino que es tu ego que quiere recibir honor. ¿Por qué? Porque todas las cosas que haces es para ser visto ante las personas, es para ser reconocido ante el público, es para que las personas te admiren y te feliciten y diciéndote que tú eres un Talmid Jajam, que tú eres un sabio, pero solo lo haces en búsqueda de tu propio honor y no en aras del cielo. Cuando tú en realidad mueres al ego, haces el servicio divino conforme a tu nivel, sin estar peleando puestos, sin estar buscando honores, sino solo con temor al cielo, sino solo porque reconoces que hacerte filá, pasar a decir palabras de Torah, no lo haces para que te admiren, sino por querer compartir algo a tu público, para que todos sean uno en Hashem, para que todos crezcan espiritualmente. Y entonces cuando tú haces eso, las personas, los corazones de las personas lo reciben con amor, porque la espiritualidad no es algo que se dice, la espiritualidad es energía que se palpa inconscientemente. Eso es la humildad de hacer todo con temor al cielo, sin búsqueda de honor, sin búsqueda de admiración, sino solamente porque es la voluntad de Hashem. Por eso dicen nuestros sabios, estudia Torah aunque nadie te vea, aunque estés cansado, no lo hagas solo porque alguien te está viendo. Como dijo en palabras de nuestro Jajam, un día dijo él, fui a recibir Shabbat y el anfitrión se puso a estudiar Torah allá en la esquina, tal vez solo porque yo lo estaba viendo, pero nunca compartió palabras de Torah. Y no es así, sino que estudiar Torah es cuando nadie te ve, de ser auténticos en la espiritualidad, de no negar nada. Si tienes faltas o errores, reconocerlas, incluso en público a veces. Ser auténtico en lo que haces, no esconder nada o no aparentar nada, no ser alguien aquí y ser alguien afuera, como dijo Jacob Hatzadik, persona de doble vivir, de doble vivencia. A veces aparentamos ser algo en la comunidad, pero afuera nos transformamos. Y eso es siempre el ego, defender siempre nuestro honor. La persona que sabe que comete pecados no tiene miedo y siempre lo confiesa delante del Creador. ¿Cómo reaccionas tú cuando una persona está hablando de ti mal? ¿Lo reconoces o sales a defender tu honor? No, que yo no soy esto, que yo no hice esto, cuando en verdad a veces lo hemos hecho. Mejor reconocer nuestros errores y decir, saben que yo soy esto y esto. Como dice una frase muy popular, tal vez muy común y tal vez muy de bajo nivel, si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo. O como dicen nuestros sabios,
Para no pecar siempre debes estar consciente de que hay un ojo que te ve, un oído que te escucha. Y eso es ser la autenticidad, de no aparentar quién eres, sino ser realista contigo mismo. Si te gusta hacer tefilá, te va a gustar en tu casa, no solo aquí. No es venir a demostrar que solo aquí vengo a hacer tefilá y en la casa no hago nada. No podemos hablar de Shabbat cuando quizás allá no hacemos Kabbalah Shabbat. Entonces es reconocer nuestros errores y actuar conforme a nuestro nivel de espiritualidad, sin buscar elogios de las personas. Eso es la verdadera espiritualidad, ser auténticos. Y por eso dice que en Pesach recibimos una energía extraordinaria, porque ahí Hashem no está viendo quién tiene nivel de santidad. Por eso está escrito que a Israel lo redimió cuando estaban en el nivel 0. Y entonces para Pesach dice que no necesita hacer tanto trabajo. Quizás este año lo dije mucho después, pero el próximo año cuando llegues a Pesach, no importa el nivel donde estés, no importa que te has revolcado en tu propio vómito, si has caído, como dice nuestro Jajam, en la mazmorra de Egipto, desde ahí te tomará el Eterno, si de verdad quieres hacer un cambio en tu vida y no querer seguir aparentando para quedar bien con los hombres, sino solamente estar bien con Hashem Yitbaraj. Eso es lo que vale. A veces muchos nos preparamos buscando quizás el mejor traje, pero dejamos la esencia que es el traje de nuestra alma. ¿Qué planes tenemos? ¿Qué cambios queremos hacer en nuestra vida? Eso es poner conciencia en el Seder de Pesach y querer siempre buscar la espiritualidad y reconocer nuestros errores y saber dónde estamos parados y en qué nivel estamos. No importa si estamos en un nivel de Rasha o Benoni, lo importante es reconocer nuestros errores. Como dijo nuestro Rini Yeshua en la parábola, ¿quién fue perdonado? ¿El publicano o el fariseo? El publicano que decía: Hashem, ten compasión de mí porque soy un pecador. Eso es la verdadera espiritualidad, reconocer nuestros errores, tener humildad y no ser egoístas, aparentar algo que no somos. No querer buscar siempre llamar la atención, elogios, o porque yo sé rezar bonito, o porque yo puedo decir palabras de Torah bonitas. No es eso, sino que en realidad debemos preguntarnos quiénes somos. Y eso es mucho de las trampas que nos pone el ego. No nos hacemos preguntas verdaderas. No nos preguntamos por qué existe el sufrimiento, por qué existe la muerte, por qué venimos a este mundo, por qué nacimos en donde nacimos, por qué no nací en Jerusalén, por qué no nací en New York, por qué no nací en Tokio, por qué tuve que nacer en una familia de pocos recursos, por qué no nací en una familia de Talmidei Jajamim, por qué nací en una familia donde no se practicaba Torah. No nos hacemos preguntas verdaderas. En lugar de eso siempre buscamos el ocio, ver la televisión, trabajar 70 horas para no afrontar nuestra realidad, ni a nuestra propia familia, ni a nosotros mismos. Nos pasamos leyendo la prensa que da miedo, y en lugar de eso no nos despertamos y no nos hacemos preguntas profundas y verdaderas. Nos pasamos viendo TikTok o Instagram para no afrontar nuestra realidad. Y eso es algo que nuestro ego siempre nos cubre, siempre nos tapa. En lugar de hacernos preguntas verdaderas, ¿qué es nuestra misión?
¿Estoy yo cumpliendo con mi misión? Eso es pesa, salir de la estrechez. Por eso Mitzrayim significa el mundo de la estrechez. Significa o simboliza el mundo de nuestros 5 sentidos, donde todo tiene lógica. Entonces, pesa es salir de nuestra estrechez de la lógica y ver, como dicen nuestros sabios, con el tercer ojo. Ver con el ojo de la emuná, el ojo de la esperanza, el ojo de que yo no tengo el control, sino que Hashem es el que tiene el control. El ojo, como decía nuestro Rab, a veces necesitamos una fuerza espiritual, no es solo nuestro trabajo. A veces necesitamos una Neshama Yeterá, un alma extra, y eso solamente el Eterno lo puede dar. Pero cuando nosotros tenemos nuestra vasija limpia y queremos recibir, solamente cuando nosotros encontramos o hacemos un vacío en nuestro corazón, como dice la pregunta, como dice, cuando tu niño o tu hijo venga y te pregunte mañana, ¿por qué mañana y por qué no hoy? Dicen nuestros sabios que ¿por qué dice esa pregunta? Valga la redundancia. ¿Por qué preguntan nuestros sabios por qué mañana y por qué no hoy? Porque hoy quizás lo hacemos solo porque la religión está de moda, solo porque nuestro amigo va a la sinagoga y por eso vamos, porque es lo más cool o lo más atractivo de nuestra generación. Y por eso vamos. Y por eso dicen nuestros sabios, cuando tu hijo viene y te pregunte mañana, para entender mejor esta historia, dice que un padre llevó a su hijo a la yeshiva más eminente y le fue a inscribir. Hicieron la prueba. Ya saben que para pasar a una universidad o un colegio de alto nivel, primero te hacen exámenes, te ponen pruebas si eres apto, si calificas o no. Y entonces llegó este padre con su hijo y le dijo, mi hijo tiene deseo de estudiar en esta yeshiva. Y le empezaron a hacer las evaluaciones, pero no pasó la prueba. Y dijo, lo sentimos, pero tu hijo no tiene el zicarón, no tiene la inteligencia necesaria para aprender Torah en esta yeshiva. Pero al siguiente día fue su padre otra vez con su hijo a volver a hacer la misma prueba y tampoco lo pasó. Pero el Rosh Yeshiva lo aceptó. Y el padre dijo, ¿para qué tienes compasión de mi pobre hijo si tú has dicho ayer que mi hijo no tiene la inteligencia? Y él dijo, el Rosh Yeshiva, por eso está escrito, cuando tu hijo pregunte y venga mañana. Porque ayer quizás fue solo porque sus amigos quisieron venir a esta yeshiva, pero hoy veo la necesidad y el deseo ardiente en su corazón que él en realidad quiere estudiar la Torah. Y por eso para la Torah hay 48 midot, pero muy sorprendente que el zicarón o la inteligencia no está involucrado en esas 48 midot. Y por eso dice el texto, y Hashem da Jochma a aquel que tiene Jochma. ¿Cómo es esto? Si Hashem da Jochma más al que tiene Jochma, ¿por qué al ignorante no lo da si no tiene nada? Y entonces dicen nuestros sabios, la Jochma consiste en abrir una brecha o un vacío en el corazón, un deseo ardiente de aprender a estudiar Torah. Eso es Jochma, de crear un vacío, abrir una brecha en tu corazón de estudiar Torah. Y por eso responden, por eso la Torah dice que cuando tu hijo venga mañana y te pregunte por qué mañana y por qué no hoy, porque mañana de verdad lo habrá pensado y hoy simplemente quizás nomás fue una pregunta para evadir o para tener un tema de conversación. Eso es la Jochma, abrir un deseo en nuestro corazón. No importa en qué nivel estemos,
Lo importante es abrir un deseo en nuestro corazón y ese deseo crea un vacío y entonces Hashem lo rellena con sabiduría, con inteligencia y por eso está escrito y Hashem hace sabio al sencillo. Y Pesach Kasher Lesameach. Saco Baruch.